Hola chicos, chicas, chiques, ¿cómo están? Hoy es un martes lluvioso y ventoso afuera, así que está bárbaro para trabajar. Bueno, lo que voy a hacer con este video cortito, voy a tratar de hacerlo, es explicar un poco y revisar las respuestas del trabajo práctico que acaban de hacer, ya todos me lo entregaron, entonces mi idea es dar un poco de contexto a eso. Eh, Eliminar algunas dudas que hubo, sí, y algunos errores que encontré con mayor frecuencia en los trabajos y anticipar justamente lo que vamos a seguir viendo que probablemente tenga que ver con el contexto y lo que sucedió durante las invasiones inglesas al Río de la Plata y ya nos vamos a poner proa directo hacia la Revolución de Mayo y comprenderlo un poquito en profundidad, ¿sí? Bueno, el trabajo práctico comenzaba con una pregunta que tenía que ver con las instituciones digamos, de la organización de las colonias, ¿sí? Yo les hice hacer un cuadro de doble entrada, ¿sí? A mí me gustan los cuadros, ya lo saben, pero el cuadro de doble entrada, la particularidad que tiene es que, digamos, le establecía ciertas características, ciertas categorías, justamente para poder comparar esas características para cada una de las instituciones. Bien. Bueno, las instituciones ya las conocemos y después las categorías eran lugar de asentamiento, por quiénes estaban integrados y cuáles eran las funciones principales. Un error que se cometió bastante, que a mí me llamó la atención, sobre todo por cómo estaba diagramado el libro, era que a veces se equivocaban en el lugar de asentamiento, ¿no? Y si ustedes miraban el libro, vamos a ver si logro dar con la página. Discúlpenme. Bien. Estos eran los cuadros. Bien. Entonces, en el primer cuadro decía instituciones asentadas, dice autoridades residentes en España. Y si no, autoridades residentes en América. ¿Sí? Desde ahí se desprendía todo. Entonces, ya desde el vamos, yo, por ejemplo, los ayudé poniendo una de las características que era que el virrey se asentaba en América. Bien. Por eso me llamó la atención que a veces el Consejo de India lo ponían en América, ¿sí? Cuando la Casa de Contratación y el Consejo de Indias estaban en España, claramente, ¿sí? ¿Qué eran estas instituciones? Cuando se establecen las colonias, obviamente hay que crear, si no las hay, instituciones para poder gobernar desde lejos un territorio tan amplio, ¿no? Por eso luego se crean los virreinatos, con posterioridad. Ahora vamos a hablar del Virreinato del Río de la Plata, pero lo que tiene por fin es establecer límites, es establecer territorialidad y después hay que darles instituciones a esa territorialidad, ¿no? Las que estaban en España tienen que ver justamente con cómo hacía el rey, digamos, con qué instituciones directamente trataba el rey en España. Piensen que no había email, no había WhatsApp, no había nada. Trataba directamente en España para poder gobernar esos amplios territorios. La Casa de Contratación al principio fue una institución muy chiquitita que tenía 3 funcionarios, ¿sí? Que se ubicó primeramente en Sevilla y más tarde se iba a trasladar a Cádiz, ¿sí? Sevilla está en el sur de la península ibérica, en el sur de España, y Cádiz, que es el puerto que va a mantener el monopolio durante muchísimo tiempo, está a unos 100 kilómetros, obviamente, en la zona costera. Lo que pasa es que Cádiz era una ciudad muy chiquitita, ¿no? Y Sevilla era una ciudad que ya venía con mayor... había sido establecida hace muchos años, y era mucho más grande, ¿no? Entonces se la tomó como ciudad para el establecimiento de la casa de contratación. Y lo que hacía era, manejaba principalmente lo que tenía que ver con el comercio, ¿no? Recuerden que el comercio era un monopolio en el cual solamente podían comerciar los barcos españoles y los comerciantes españoles, es decir, los peninsulares. ¿Bien? Y lo que hacía era administraba, básicamente, otorgaba los permisos, ¿no? Y cuantificaba las mercancías, establecía qué era lo que se tenía que enviar hacia España, contabilizaba. Bueno, era toda una función más que nada administrativa vinculado a lo económico, ¿sí? ¿Por quién estaba integrado? No lo dice literalmente el libro, ¿sí? Aquí hay una pequeña trampita, pero no estaba integrado por el rey nunca, ¿no? El rey solamente ejercía su función de rey, ¿bien?
y no integraba ninguna de estas instituciones, solamente eran instituciones administrativas o consultivas. Por ejemplo, el Consejo de Indias. El Consejo de Indias era la institución más importante. Y como lo dice su nombre, es un consejo, ¿sí? Cuando se establece un consejo, su finalidad principal es justamente la de brindar consejo a alguien, y en este caso al rey, ¿bien? Eran hombres de la élite los que los integraban, eran hombres ilustrados, inteligentes, por supuesto, ¿no? Y con cierta instrucción, que manejaban justamente todos y aconsejaban al rey para tomar todas las decisiones pertinentes a la administración de las colonias, en términos económicos, políticos, geoestratégicos, de todo, ¿sí? Era el consejo consultivo por excelencia, ¿bien? Es como sucede hoy en día, un presidente, más allá de que tiene sus ministros, ¿no? Hay, digamos, todos los ministros y todos los órganos de gobierno tienen consejos, ¿sí? Porque necesitan especialistas para tomar decisiones, ¿bien? Esa también estaba en España, ¿bien? Es una institución que funcionaba en España y obviamente controlaba todo lo que sucedía en América. En América se instalaban el resto de las instituciones, ¿no? El virrey, por supuesto, el virrey es como el rey en América, digamos, es el que delega directamente, pero no tiene, por supuesto, la potestad que tiene el rey, pero sí habla en función de y habla en nombre de, ¿bien? Entonces es como la cabeza de la administración. Las audiencias, que también estaban en América, ¿sí? La primera estaba en la española, pero después se establecieron unas 11, si no me equivoco, en las diferentes ciudades de importancia, en las capitales virreinales, por supuesto, en las gobernaciones. Y era un tribunal de justicia, como un tribunal superior de justicia. ¿Bien? Después estaban los gobernadores, los capitanes y los cabildos. Las gobernaciones y las capitanías generales tienen que ver también con las reformas borbónicas. Ahora vamos a hablar un poquito de las reformas borbónicas. Las capitanías y las gobernaciones militares tienen que ver ya con la cuestión militar, ¿sí? De control justamente de esos territorios en un sentido político. No se dedicaban a cuestiones económicas, sino que lo que tenían por fin, por supuesto, era cuidar los territorios, que eran de la corona. ¿Bien? Y los cabildos eran instituciones que estaban conformadas por funcionarios, pero también por vecinos de la ciudad, ¿sí? Recuerden, ustedes han visto y han hablado 1000 veces del Cabildo de Buenos Aires, lo habrán visto, seguramente lo han recorrido, y si no lo hicieron, háganlo, que es lindo, es interesante. El Cabildo, que después va a tener muchísima importancia cuando lleguemos a la Revolución, estaba integrado generalmente por funcionarios, ¿no? También participaba justamente de los cabildos, por ejemplo, el Cabildo Abierto participaba el virrey, ¿no? Cuando había situaciones particulares que atender. Y estaban integrados también por los vecinos más prominentes, es decir, de la élite de la ciudad, lo que podían ser península directamente o podían ser también criollos. ¿Bien? Los criollos, recordemos, son hijos de peninsulares nacidos en América. ¿Bien? A ver, bueno, lee los fragmentos que siguen a continuación. Bueno, yo me di el gusto de ponerles una parte del textito de Galeano. Era fácil esta pregunta, pero era para que tuviesen la oportunidad de, si no lo han leído, que lo lean a Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo que escribió mucho y que saltó virtualmente la fama. También fue un libro muy conocido, este libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, que justamente habla del periodo colonial y de la explotación aborigen por parte de los colonizadores, etcétera, etcétera. Es un librazo. Si tienen la curiosidad, léanlo, que es muy interesante. Yo lo vinculé, por supuesto, con la minería, ¿no? Recuerden que los españoles eran mercantilistas desde el punto de vista económico. Y el mercantilismo, económicamente, su teoría económica se basa en que la riqueza se halla solamente en los metales preciosos. Entonces lo que querían justamente un segundo, que me llama mi hija. Bueno, vuelvo después de la interrupción. Estaba hablando justamente de la minería. La minería, como los españoles eran mercantilistas y consideraban que la riqueza se encontraba justamente, el origen de la riqueza tenía que ver con los metales preciosos, la actividad que primeramente desarrollaron en México, en Brasil, con Minas Gerais, por ejemplo, o por supuesto en el Cerro de Potosí, fue justamente la minería, ¿no?
Bien, ¿cuáles fueron los objetivos de las reformas borbónicas? Indica cada una de estas reformas y describílas brevemente. Bueno, acá hubo muchos que me pusieron o las reformas o me pusieron los objetivos, pero no pusieron las dos cosas. Una cosa son los objetivos, el fin de las reformas, y otra cosa son las reformas en sí mismas. ¿Bien? Es importante que, digamos, que lean bien la consigna cuando tienen que responder. Los objetivos eran básicamente económicos, políticos y lo resumiría como geoestratégicos, ¿sí? Cuando los Borbones asumen el mando de la corona, o digamos, los Borbones toman el mando de la corona española, advierten que la administración de ese vastísimo territorio, que era el territorio americano, estaba medio descontrolado. Envían ciertos emisarios a hacer algunos informes son secretos, y esos informes hablan de que había corrupción, por ejemplo, entre los funcionarios de gobierno, hablan de que había muchas zonas que estaban desguarnecidas en términos militares, es decir, pintan un panorama que era relativamente caótico, y advierten ante la necesidad de, y eso también lo venían viendo justamente los monarcas, advierten que era un territorio muy vasto y que era muy fácil, o digamos que era necesario recuperar el poder y el control, es decir, tirar de las riendas un poco de la administración colonial para evitar que, por ejemplo, Inglaterra ingresara, ¿no? Ingresara en las colonias. Los ingleses venían con mucho interés de poner las garras en, sobre todo en la América del Sur, ¿no? Pero en toda América. Entonces era importante para los Borbones restablecer un poquito el orden, ¿sí? Y es por eso que se abocan, esa era, digamos, la mirada básica estratégica, ¿no? Por supuesto que estaba el interés de hacer crecer el comercio, ¿no? Pero básicamente tenía que ver justamente con el desorden que había, ¿no? Y cómo hacer para justamente restablecer la autoridad del rey en las colonias y evitar que pudiesen caer en manos de otra potencia colonial. ¿Bien? Y las reformas que toman son varias, crean varios virreinatos, ¿no? Virreinatos, capitanías, y después van a, por ejemplo, crear el virreinato del Río de la Plata. Primero crean es decir, el de Nueva Granada, las capitanías generales de Venezuela, ¿no? Bueno, lo que hacen es dividir administrativamente un vasto territorio, ¿sí? Los primeros, el virreinato del Perú era muy grande, ¿no? Entonces lo que hacen es hacer divisiones administrativas justamente para que fuera más fácil de administrar, ¿no? Entonces, no solamente digamos, se divide el virreinato del Río en virreinato del Río de la Plata, sino que después va a haber nuevas intendencias y nuevas gobernaciones militares. Las intendencias eran como también gobiernos locales, que no eran específicamente militares, sino que era como un nuevo eslabón, ¿sí? Que estaba supeditado a las instancias superiores de mando, pero era como sería una administración de hoy, por ejemplo, un gobierno federal y un gobierno nacional federal y después un gobierno provincial, salvando las distancias, por supuesto, ¿no? Pero lo que hacía era, se dividía el territorio justamente como para que fuera más fácil de administrar, ¿bien? Bien, y después se tomaron un montón de reformas económicas, se fueron modificando impuestos, algunos se simplificaron. Por ejemplo, al interior del virreinato del Río de la Plata se crea, o sea, se sanciona el virreinato de libre comercio, ¿sí? Cuando el Río de la Plata comienza paulatinamente a tomar el Río de la Plata, estamos hablando de Buenos Aires, por ejemplo, y de Colonia, de la colonia de Sacramento, y también de Montevideo. Son plazas que comienzan a comerciar mucho y que paulatinamente van cobrando preeminencia en términos económicos, ¿no? Y productivos. Entonces, hacia 1778, yo lo tengo en un cuadrito, esto seguramente después se los voy a pasar, se crea el reglamento del libre comercio, ¿sí? El reglamento del libre comercio no es exactamente lo que dice o lo que pareciera decir, porque pareciera que establece el libre comercio para todo el mundo. No, el monopolio se siguió manteniendo durante un tiempo y los únicos que pudieron seguir comerciando fueron los peninsulares, los españoles. Lo que sí sucedió es que se crearon, es decir, se habilitaron muchos puertos más en América, entre los cuales estaba, por ejemplo, el del Río de la Plata, el de Buenos Aires, perdón, y dejó de ser el único puerto de comercio, el puerto de Cádiz, sino que se habilitaron también unos cuantos más para comerciar en España.
Eso teóricamente era el libre comercio. También se simplificaron algunos impuestos, bien, y otro tipo de reformas. Después se creó también el consulado en Buenos Aires. El consulado tenía funciones económicas, básicamente. Quien lo integraba era Manuel Belgrano, de hecho. Uno puede leer cuáles eran, digamos, los objetivos que se trazó Manuel Belgrano para manejar el consulado, y básicamente tenía que ver con la búsqueda del libre comercio. Las otras reformas tienen que ver con esto administrativo que yo decía, justamente dividir el territorio, digamos, con algunas cuestiones institucionales y demás. ¿Qué pasó con esto? Bueno, Buenos Aires se ubicó ya siendo cabeza de virreinato como una ciudad políticamente muy fuerte, ¿sí? Se modificaron algunos vínculos comerciales, y Buenos Aires comenzó a ganarle la partida a Lima, ¿sí? Como cabeza del virreinato del Perú. Bien, antes existían algunos, no sé cómo voy a poner esto, cómo va a salir, pero había unos cuantos flujos comerciales entre el interior, ¿sí? De lo que sería hoy Argentina, o ese territorio que dividía, es decir, que se encontraba entre Buenos Aires y entre Lima, que había flujos comerciales. Esos flujos se fueron modificando y paulatinamente fue cobrando mayor importancia Buenos Aires, a partir justamente de que fue aceptada como puerto de comercio, justamente a partir de la sanción del reglamento de libre comercio. Con posterioridad se va a crear, por ejemplo, la aduana. La aduana se crea en 1788, unos años después, porque era necesario justamente comenzar a cobrar impuestos. Bien. No me quiero extender demasiado. A ver, bueno, ¿cuándo y por qué las razones se crea el Virreinato del Río de la Plata? Bueno, creo que ya dije bastante sobre esto. Los territorios ustedes los fueron poniendo con algún mapa, ¿sí? Así que eso estuvo bastante bien. Y las actividades productivas, esto es importante, porque las actividades que cobran mucha importancia son la agricultura y la ganadería, ¿sí? Toda la zona de la Pampa Húmeda, lo que sería la llanura pampeana, el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y demás, y el litoral, comienza a desarrollar muy fuerte lo que es la ganadería y la agricultura. ¿Bien? Es así que esto, por ejemplo, va a dar lugar al surgimiento y cristalización de una clase de hacendados muy poderosa. Después, el propio Mariano Moreno en 1809 va a sacar un documento que se va a conocer como la representación de los hacendados, en la cual bregaba justamente por la instauración del libre comercio real, ¿sí? Esto es, que lo que quería hacer era poder comerciar con los ingleses para poder vender el producto justamente de la ganadería y de la agricultura a los ingleses y a otras potencias. ¿Bien? Bueno, hasta aquí este repaso. 18 minutos. Siempre lo hago largo, siempre pienso que voy a hacer 10 minutos, pero no. Bueno, probablemente, si puedo, hoy voy a estar filmando otro videito en el cual vamos a hablar específicamente de las invasiones inglesas, que tienen mucho que ver con todo esto que venimos hablando, justamente de las reformas borbónicas y de la geopolítica que se estaba estableciendo entre las diferentes potencias políticas y económicas. Así que por el momento me despido.